Antes de comenzar el video, en mi descripción van a encontrar un link en el que vienen varios links donde pueden meterse a firmar para buscar justicia para las personas que han sufrido a causa de crímenes de odio por racismo. También en este link, además de firmar, pueden donar si está en sus capacidades económicas, así como un enlace de Google Docs en el que pueden encontrar varios recursos antirracistas para las personas blancas que buscamos ser aliadas a esta causa y podamos seguir instruyéndonos y educándonos en este tema. Así como un link de Justice in June. Este es un programa diario en el que, digamos, te ponen tareas para poder educarte más y aprender a tomar acción. Estas son tareas que vienen de 10 minutos a 45 minutos al día. También durante junio se va a llevar a cabo una lectura conjunta, Blackout Body Read, en el que vamos a leer dos libros, White Fragility de Robin DiAngelo y White Rage de Carol Anderson. Voy a dejar el link del anuncio de esa lectura conjunta en la descripción también por si quieren checarlo. Este no es un problema que se limite a Estados Unidos, es un problema mundial que debemos atacar desde ya. Así que con todos estos links podemos hacerlo y continuar el cambio o ayudar a otros a comenzarlo. Y ahora sí, aquí van los libros que leí durante el mes de mayo. Y el primero de ellos fue Heartstopper de Alice Oseman. Esta es una novela gráfica que comenzó como un cómic en internet. Hasta el momento hay 3 volúmenes publicados. Este es el primero y no tengo idea de qué estaba haciendo leyendo este sin tener los otros 2 disponibles para seguir con esta historia porque me encantó y me dejó súper picada y ahora quiero saber qué más pasa con estos personajes. En esta historia tenemos a Charlie, quien es abiertamente gay en la secundaria, tiene 14 años, y a Nick, quien tiene 16 años, quien siempre se ha considerado alguien heterosexual, pero al conocer a Charlie comienza a sentir cosas nuevas que no había sentido antes con ningún chico. Es súper dulce sin dejar de lado los temas que vienen con ser abiertamente gay a los 14 años en una escuela, confusión en cuanto a la identidad sexual, así como buenos amigos y buenas personas que están ahí sin juzgar y toda esa duda de cuando te gusta a alguien y no sabes si le gustas de regreso. Es hermoso y le voy a dar 5 estrellas. Después, a través de audiolibro, releí Only Mostly Devastated de Sophie González. Este es un recuento de Vaselina gay. Tenemos a Will y Oliver, quienes se conocen durante el verano y pasan un romance de verano. Y después, según ellos, se iban a separar. Sin embargo, circunstancias médicas de la familia de Oliver hacen que él se quede y se enliste en la escuela en la que está Will. Y ahí es donde lo va a conocer de una forma diferente, en la que él aún no sale del closet y eso hace que se comporte de una manera distinta hacia Oliver, en general distinta hacia el público. Me encanta este libro y aunque tenga un tema un poco trillado, la autora lo maneja de una forma muy refrescante. La forma en la que está escrito se siente diferente a como ya lo hemos visto antes. Y también tiene un humor muy gracioso. Me encanta que me hace reír en los momentos más inesperados y obviamente le di 5 estrellas. Después fue la semana de Disney Read Along, para la cual hice un vlog completo que pueden encontrar aquí. Y para ese releí todos los libros de Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Es una serie que amo en la que seguimos a Percy Jackson, quien es hijo de un dios griego y una humana. Y lo que más disfruto de estos libros es la adaptación de la mitología griega hacia nuestra época actual. Son muy fáciles de leer y por lo mismo son muy fáciles de disfrutar. Después, digamos que abandoné la lectura de un libro que ya tenía arrastrando desde hace 2 años, creo, y ese es The Book of Awesome de Neil Parisha. Este libro es una adaptación del blog de este mismo autor, ya que él tiene una página, la página de 1000 Awesome Things, en la que escribe sobre esas pequeñas cosas que alegran nuestro día a día y a veces son tan pequeñas que no las notas, pero ya que las lees te das cuenta de que sí es algo satisfactorio, algo que te hace sonreír de vez en cuando. Y cada capítulo es algo que disfrutas hacer. Por ejemplo, aquí es romper las burbujas de embalaje de esos plásticos que traen burbujitas. Y después viene toda una descripción de cuando pasa esa situación y por qué te encanta hacer eso. Digo, son 2 páginas, a veces de hasta 5 páginas, es lo más largo. Como al 30% del libro decidí dejar de leer todos y enfocarme en los que me llamaron la atención, con los que podía identificarme, con las situaciones que también me hacen feliz a mí. Si el título no me llamaba la atención, no leía todo el capítulo. Y a la mitad del libro decidí que en vez de leer ya todo, nada más iba a leer los títulos, las cosas que me hacen sonreír en mi día a día, sin leer toda la descripción, porque a veces siento que esa descripción salía sobrando. Entonces sí leí todos los títulos, pero no leí todo el contenido de este libro y por eso diría que lo dejé de leer. Me gustó mucho la idea, me hizo querer llevar mi propia lista de cosas que me gusta que pasen y que me hagan sonreír. Creo que funciona más como un blog. No creo volverlo a visitar, pero sí me gustó que me dejara ese aprendizaje de reconocer las cosas pequeñas que me hacen feliz. Así que no le voy a dar calificación porque lo abandoné, pero
esos fueron mis sentimientos sobre este libro. Y también escuché el libro de The Duchess Deal de Tessa Dare. Este es el segundo libro de esta autora que he leído y me estoy enamorando de sus libros porque son romances históricos. Y en esta ocasión seguimos a un matrimonio por conveniencia. Nuestro duque sufrió algunas heridas de batalla que lo dejaron físicamente poco atractivo y por esto mismo se queda sin su prometida, así que decide buscar una nueva prometida porque realmente necesita tener un heredero. Y así es como aparece Emma en su vida, quien es una costurera, pero viene de buena familia, así que sí cumple con los requisitos para casarse con un duque. Y a ella le conviene casarse con él porque es pobre, necesita dinero y además también está buscando ayudar a una amiga. Siento que esa otra razón no me pareció lo suficientemente fuerte como para aceptar un matrimonio por conveniencia, pero bueno, se casan y llegan al acuerdo de que su matrimonio es tal cual para esto, para crear un heredero y cada quien puede vivir su vida como quiera a un lado, pero obviamente nuestros protagonistas se van a enamorar y me encanta la química de los personajes, el humor y la representación de la deformidad de nuestro duque y la reacción de la sociedad hacia él y también la reacción de él mismo hacia esta nueva situación que tiene que vivir día a día, porque no es solamente cómo lo ve la gente por sus heridas, sino cómo se ve él mismo por eso. Y también en esto va a ayudar Emma a que él logre superar esto. Así que me encantó, me pareció muy divertido y muy romántico. Y le di 4 estrellas. Después leí The Ask and the Answer de Patrick Ness. Este es el segundo libro en la trilogía Chaos Walking. Así que ya que es el segundo, no voy a hablar tan específicamente de él, sino de la trama en general de esta trilogía, de cuál es su base. En estos libros seguimos a una sociedad que vive en un futuro distópico, en donde las personas pueden escuchar los pensamientos de todos los que lo rodean, quieran o no quieran, escuchan todo lo que piensan, lo cual parece una pesadilla. Y en esta segunda entrega tenemos mucho más desarrollo de los personajes y del mundo y de lo que se desarrolla después de lo que pasa en el primer libro y cómo comienzan a tomar los pasos para poder cambiarlo. Ya que es el libro de en medio de la trilogía, normalmente los libros que están ensandwichados, los libros que están en medio, sirven para dar pie justamente al final, al clímax de toda esta historia. Así que eso normalmente hace que el libro de en medio sea más lento y no tenga tanta acción. Sin embargo, sí tiene mucho desarrollo de la trama, de lo que tiene que pasar antes de que pueda pasar la explosión, el clímax, el final de toda esta historia. En este también tenemos 2 perspectivas. En el primero solamente seguimos la de un personaje y en este ya tenemos 2. Y eso me pareció una idea brillante porque así también nos da la opción a nosotros de tener la capacidad de elegir a quién seguir o a quién no seguir. Lo cual es muy de este autor. Patrick Ness se centra más en los personajes, en lo que hace a una persona ser humano y en cómo repercuten las decisiones que tomamos en nuestra vida. De hecho, esa es una frase que utiliza mucho en este libro, que somos las decisiones que tomamos. Y eso es mucho de lo que he leído de este autor. Bueno, de los libros que he llegado a leer de este autor, principalmente en eso se basan, en que somos las decisiones que tomamos, en que todas nuestras acciones tienen una reacción y eso es lo que termina definiéndonos. Me encantó y le di 4 estrellas. Y después volví a leer por medio de un libro, el libro de The Wall of Winnipeg and Me de Mariana Zapata. Este libro es mi favorito de esta autora y en él tenemos un romance lento de esos que se desarrollan a lo largo de todo el libro por medio de un matrimonio por conveniencia. Me encantan estos libros. Tengo un video completo hablando de todos los libros de Mariana Zapata y ese pueden verlo aquí, pero obviamente le di 5 estrellas porque amo este libro. Amo como justo en esta historia la autora logra evitar todas las situaciones que normalmente a mí no me gusta que haya en los libros. Evita todos los dramas innecesarios, evita la falta de comunicación, evita decisiones sin pensar que podrían repercutir en problemas para los personajes. Y la protagonista es una de las mejores que he leído, me identifico mucho con su forma de pensar. Y pues sí, obviamente 5 estrellas, ya dije eso, 5 estrellas. Después decidí abandonar la lectura de 2 libros. Uno de ellos fue Don't Go Stealing My Heart de Kelly Siskind. NetGalley me envió una copia digital de este libro a cambio de una reseña honesta. Y aquí va la reseña honesta de por qué lo abandoné al 40% de la lectura. La razón por la que lo pedí fue porque la sinopsis decía que era un romance en el que la mujer hace atracos y roba a los ricos para
bueno, ricos y malos para dar a los pobres. Y en esta historia su misión es robar un cuadro que tiene él en su casa. Y sonaba bastante entretenido, creía que me iba a gustar porque tenía amor, tenía arte y tenía acción, según yo, estas escenas de, pues, de atracos. Sin embargo, el libro no podía decidirse por qué era, no tenía suficiente química en el romance como para ser creíble, y ella, para ser una experta en atracos, era muy mala notando errores que había a su alrededor o gente que la seguía, o cometiendo muchos errores ella misma cuando se supone que es una experta haciendo esto. Entonces, ni la parte del atraco era suficientemente cautivante para mantenerme leyendo, y la parte del romance tenía, repito, cero química, entonces tampoco eso fue suficiente para tenerme ahí. Así que ya no me importaba seguir conociendo esta historia y por eso decidí abandonarlo. El otro libro que abandoné fue The Furies de Katie Lowe, y creo que esto fue principalmente porque lo estaba escuchando por medio de audiolibro y la narradora me estaba durmiendo, o la historia, algo me estaba durmiendo y simplemente no podía poner atención. Creo que ni siquiera me di cuenta en qué momento lo dejé de escuchar, creo que era el 30%. Por desgracia le tenía muchas esperanzas, ya que este es un género de Dark Academia, pero siguiendo a puras mujeres, y es lo que estoy tratando de buscar que me falta en Dark Academia. Me encantan las historias que ya he leído, pero principalmente se enfocan en hombres, y quería buscar una en la que se enfocaran en mujeres, en la que le dieran este giro. Y ya leí una así, y estaba esperando algo un poco mejor en esta, pero realmente no lo fue. Porque además en esta también incluye la parte de la sociedad secreta. Casi siempre todas las de Dark Academia incluyen una sociedad secreta. Y esta vez esa parte es con brujas. Entonces sonaba muy interesante, pero no sé si fue la historia o la narración. Algo no me atrapó de este libro. Y el último libro que leí este mes fue Middle Game de Shannon Maguire. Oh, por Dios, no tenía idea de qué trataba este libro. Lo agregué a mi lista de libros por leer hace mucho tiempo y la verdad no recordaba de qué trataba, solamente sabía que lo quería leer y comencé a leerlo y estaba muy confundida al principio, pero vale la pena sobre todo leerlo así sin saber nada. Así que voy a hablar de lo mínimo en cuanto a sinopsis de este libro porque no quiero arruinar nada. En él seguimos a unos gemelos, hombre y mujer, que son separados al nacer, y cada uno de ellos tiene un propósito específico para unos alquimistas. Así que en este libro tenemos alquimia, que podría verse como ciencia ficción. Bueno, yo lo veo como ciencia ficción porque involucra estudios que te acercan a los misterios del universo, pero la forma en la que lo hemos desarrollado en este libro podría interpretarse como ciencia ficción. Este libro ronda con uno de los temas que más me intrigan del universo, y la forma en la que la autora se acerca a este tema me pareció muy inteligente. Nunca se me habría ocurrido abordarlo de esta forma, porque no solamente se centra en una parte, sino que involucra mucho más desarrollo y además también involucra historias que ya tenemos en este mundo, en nuestra realidad, que hacen que tú mismo te sientas más involucrado en esto y que pueda ser una posibilidad de cierta forma. Y también la relación de los gemelos. Me encanta cuando se representa una relación de fraternidad, una relación de hermanos tan bien como esta. No sé si sea porque me llevo muy bien con mi hermana y entonces me relaciono mucho con este tipo de historias. Me encantó este libro. Llegó un punto a la mitad en la que se explica lo que está pasando más a detalle, porque además tenemos una narración no tan lineal, entonces tú mismo vas descubriendo junto con los personajes principales qué es lo que está pasando, porque tampoco ellos saben qué está pasando en sus vidas. Pero en este punto, que es, según yo sí es como la mitad del libro, que se explica, me dieron tantas ganas de volverlo a empezar ya conociendo esto. Si la autora hizo eso a propósito, que te dieran ganas de volverlo a leer, mis respetos, porque hace que uno como lector viva las experiencias que tienen nuestros personajes. No tengo idea de si esto tuvo alguna congruencia, porque no quiero arruinar nada, entonces es todo lo que puedo decir. Obviamente le di 5 estrellas. Y esos son todos los libros que leí este mes. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.